Namaste, muy buenos días. Dios le bendiga. Vamos aquí a meditar el Señor Ganesha. Si bien ayer dimos enseñanza y las personas que están aquí presentes ya tienen la enseñanza de ayer, voy a tratar de enfocarla a lo mejor de forma diferente. Los de allá van a tener la enseñanza de ayer también. Así que vamos a complementar. ¿Qué es el Señor Ganesha? Un resumen para las personas nuevas que están allá. Una deidad hinduista, una deidad hinduista para muchos son diferentes dioses y no, para mí en realidad son diferentes aspectos de Dios porque Dios tiene muchas cosas que enseñar. Y desde el entendido de que Dios tiene muchas cosas que enseñar, pues a lo mejor Él se representa en diferentes, vamos a decirlo así, personajes, y esos personajes tienen la tarea de enseñar diferentes aspectos de la vida. ¿Qué es lo que Dios tiene que enseñar? Tiene que enseñar cómo vivir espiritualmente. Eso es lo que Dios busca enseñar. Y una vida espiritual que definitivamente es conductual, una vida espiritual no es lo que te sucede, sino cómo te comportas. Eso es lo que define una vida espiritual. Y tus conductas, tu comportamiento está ceñido, como sabemos, por tu forma de ver la vida, tu forma de actuar en la vida y tu forma de reaccionar a lo que te ocurre. Y a todos nos pasan cosas en la vida, buenas y no tan buenas, complicadas y fáciles, agradables y desagradables. Las cosas agradables, las cosas buenas, las cosas fáciles, pues las disfrutamos. Las cosas complicadas, las cosas difíciles, las cosas no tan buenas, tenemos que ver cómo las tratamos. ¿Por qué? Porque cuando la persona es realmente o empieza a ser realmente espiritual, pasa de un estado muy humano a un estado que prepara el terreno para ser espiritual. ¿Cuál es ese estado muy humano? El de sentirse víctima. Y cualquier persona puede decir, no, pero yo no me siento víctima. En el mismo hecho que culpas, en el mismo momento que culpas a alguien o a algo de lo que sucede, ya te estás poniendo en el rol de víctima. ¿Por qué? Porque el trasfondo de ser víctima es no tener responsabilidad. ¿Qué? Me hicieron algo, me hicieron esto, me provocaron tal cosa, o no me hicieron nada, o me hicieron o no me hicieron lo que yo quería, lo que sea. Entonces, el hecho de sentirse víctima se establece inmediatamente en el momento en que tú culpas a algo o a alguien. Aunque evidentemente tengas razón, yo no estoy diciendo que no tengas razón, estoy diciendo que el sentimiento de victimización es muy humano, desafortunadamente. Y cuando uno intenta ser espiritual, uno tiene que no solo ser humano, sino expandir esa característica en nosotros. Digo así porque ser espiritual no significa ser no humano, o no ser humano, o ser cualquier cosa que no sea humano. No. El ser espiritual incluye ser un buen ser humano, pero tiene otros aspectos. Y esos dos aspectos que estaba señalando, uno de ellos es el de la victimización. Cuando una persona empieza a ser espiritual, pasa a ser responsable. ¿Ok? Pasa de un sentido de victimización a un sentido de responsabilidad. Donde ya las cosas no te pasan a ti, sino tú haces que las cosas pasen. Eso es un poco la creación de nuestra realidad. Y esa creación de nuestra realidad no es solo por el trabajo arduo, por esas cosas que sí, por supuesto, hay que trabajar arduo,
por portarse bien. Claro que es bueno portarse bien para que te pasen cosas buenas, por supuesto que sí. Pero hay cosas no muy tangibles que modifican también lo que nos pasa a nosotros. Y eso, tristemente, una persona común generalmente no lo sabe. Y ese no saber cuáles son esas cosas que condicionan, además del trabajo arduo, además de ser buena persona, además de tener buenas actitudes humanas, ese no saber que otras cosas condicionan tu realidad te obligan a o ponerte en modo víctima, porque si tú no sabes por qué te pasan las cosas, pues entonces tú eres el receptor de todas las cosas malas que te pasan. O te lleva, que es consecuencia, como ya lo dije, a culpar. Si no tienes una persona delante, culpas a la suerte. Y si no crees en la suerte, culpas al diablo. Y si no crees en el diablo, dices, Dios mío, ¿por qué a mí? O sea, de cualquier manera. Y eso lo que evidencia es un desconocimiento de algunos, repito, de esos factores que crean tu realidad. Y uno de esos factores es el karma, como una energía que es únicamente consecuencia nuestra, ¿no? Que nosotros vamos almacenando, vamos invirtiendo tristemente en ella, con nuestras acciones y con nuestros sentimientos, en especial con los sentimientos que se desprenden de nuestras acciones. El fundamento del karma, aunque no se diga así, es netamente emocional, sentimental. Entonces, fíjense que podemos estar claros de que a lo mejor, hoy en día, de que a lo mejor nuestros sentimientos colaboran con las cosas que nos pasan, y ese es un buen principio del enfoque kármico de la vida, pero no lo tenemos totalmente completo. Porque, porque creemos que son los sentimientos que percibimos, que sentimos, las emociones que sentimos, pero son las emociones que las otras personas sienten. Eso lo mezclamos con nuestras acciones porque parece que una buena intención en una acción nos da inmunidad. Y no, aunque nosotros tengamos muy buenas intenciones en las acciones, no tenemos derecho a hacer sentir mal a nadie. ¿Ok? No sabemos que el karma se contagia, no sabemos que nosotros tenemos karmas heredados y sobre todo no sabemos cómo limpiarlo. ¿Ok? Podemos tener idea del karma, muchas personas manejan la noción, este es un karma que tengo, y sí, puede ser verdad, pero ¿y cómo lo limpias? Salen corriendo a buscar un terapeuta. No, por ahí no va. A lo mejor algunos enfoques en la vida pueden diluirte el karma para que tú lo pases más suave, pero de quitar, no. Bien. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Por la meditación de hoy con el señor Ganesha. Y esa forma, esa enseñanza sobre el karma, esa enseñanza en el trato con las demás personas, en la manera de vivir, esa enseñanza de las conductas que debemos tener para empezar a solventar nuestro karma, lo da el señor Ganesha. Y solventar nuestro karma entonces significa que esas situaciones difíciles que tienen por detrás ese componente kármico que a lo mejor no sabíamos y que nos está fastidiando la vida, cuando nosotros empezamos a comportarnos como el señor Ganesha enseña, pues la vida nos empieza a ir mejor. Las situaciones nunca van a dejar de ocurrir, que tienen que ocurrir, van a ocurrir, pero digamos que las podemos hacer disipar, las podemos disipar, ¿ok? Suavemente. Y podemos, nosotros lo pongo en primera persona del plural porque nosotros somos los responsables, que nosotros tenemos que lidiar con nuestro karma. Está bien que no entendamos cómo llegamos a tener esa tal cantidad de karma, eso no quiere decir que no la tengamos. Otra enseñanza es saber cómo, carrizo, nosotros acumulamos karma. Entonces,
El señor Ganesha enseña a todo público, porque es la deidad, es esa personalidad de Dios más cercana a todo el mundo. Enseña a todo público cómo ver la vida, cómo comportarse en la vida y cómo reaccionar. De forma muy simple. Por supuesto que hay otras deidades que lo hacen de forma más exquisita. ¿Ok? Pero el señor Ganesha tiene que ser para todo el mundo. Y básicamente su enseñanza, repito, está relacionada a cómo interactuar. Desde con la gente que te rodea, hasta con tus padres, con tus hermanos, cualquiera. Y, y el señor Ganesha entonces se dice que nos enseña a ese buen vivir kármico, o por lo menos nos da el kindergarten y el preparatorio primer grado de karma, ¿bien? Y nos empieza a ir bien. E ir bien significa muchas veces, repito, que las situaciones complicadas se vayan suavizando. No necesariamente desaparecer de la noche a la mañana, pero sí se van suavizando hasta un punto que podamos tratarla con nuestros propios medios. Esa es la parte bonita. Y la enseñanza del señor Ganesha es cuando te dice que te ayuda a lidiar con esas situaciones complicadas, guía a un nombre que se le da al señor Ganesha, que es el señor del karma. Y perdón, el señor de los obstáculos. Sí, también del karma. ¿Por qué? Porque ante algo que tú quieres hacer en la vida, ante un proyecto que tú puedas tener en la vida, muchas veces ante proyectos nuevos aparecen karmas nuevos, ante situaciones nuevas aparecen karmas nuevos. Si uno lleva una vida más o menos, no voy a decir monótona, pero ya establecida, ya hay unos karmas con los que uno tiene que empezar a lidiar, o uno tiene normalmente que lidiar. Llámele familia, llámele mamá, llámele trabajo establecido, llámele pareja, llámele amigos, ya los tenemos. Y los karmas que tenemos que trabajar junto a ellos, pues ya están activos. Pero ante algo nuevo que tú vayas a emprender, salen karmas nuevos. Llámese un nuevo trabajo, llámese una nueva pareja, llámese un matrimonio, llámese una mudanza, llámese lo que sea. Cualquier cosa nueva trae karmas nuevos. Y cuando un karma aparece, generalmente podemos no tener la destreza suficiente para lidiar con él. Y cuando te atraviesas con algo, en una situación, cuando te atraviesas con algo que no tienes las destrezas, lo ves como ¿qué? Como un obstáculo. ¿Sí? Un obstáculo para continuar con lo que tú quieres. Por eso se llama que el Señor Ganesha, por eso se dice que el Señor Ganesha te ayuda a superar los obstáculos. Porque si ante esa situación tú adoptas las enseñanzas del señor Ganesha, que son conductuales, que son forma de ver la vida, forma de actuar y forma de reaccionar, si tú ahí cuando sientes el obstáculo empiezas a actuar de esa manera, el obstáculo va a aligerarse. Y cuando se aligera, a lo mejor tú lo puedes terminar de atravesar. ¿Con esfuerzo? Sí, pero lo atraviesas más fácil. Y todo el mundo dice, sí, el señor Ganesha es quien nos libera de los obstáculos, quien vence nuestros obstáculos, primero, él no vence los obstáculos, él te da enseñanza para que tú venzas los obstáculos. Es modernamente cómodo y occidentalmente cómodo siempre pensar que otro es el que tiene que hacer el trabajo duro por ti. Entonces el señor Ganesha no te va a quitar los obstáculos. El señor Ganesha te va a dar energía para que tú, con tu esfuerzo, quites los obstáculos. ¿Ok? Pero tampoco es así. Porque decía ayer, y esto siempre tengo que decirlo cada vez que hablo de los obstáculos del señor Ganesha, que, mire, el señor Ganesha tiene el fundamento del señor Ganesha es el fundamento espiritual.
Las enseñanzas que te da el señor Ganesha son enseñanzas espirituales. Las conductas que el señor Ganesha te invita a, a adoptar son conductas espirituales. Por lo tanto, podemos asumir que el mismo señor Ganesha es una personalidad de Dios, un aspecto de Dios. Podemos asumir entonces que al señor Ganesha como que le interesa que nosotros seamos espirituales. Porque si eres espiritual, si las enseñanzas son espirituales, si las conductas son conductas espirituales, obviamente a él le interesa que seamos espirituales. ¿Ok? O sea que si uno agarra un camino, un proyecto, un matrimonio, un hobby, una pareja, unos amigos, lo que sea, una nueva cosa, y al señor Ganesha le interesa que tú seas espiritual, ¿qué es lo que va a hacer el señor Ganesha? Si ese camino te va a alejar de tu espiritualidad, ¿qué es lo que hace el señor Ganesha? El señor Ganesha ya no quita los obstáculos, sino que los pone. Y esto es hermosísimo. ¿Cómo que es hermosísimo? Yo quiero hacer algo y que haya alguna personalidad de Dios que me lo impida, que me bloquee y me bloquee y me bloquee y me bloquee. Claro, ¿por qué? Porque se asume que tú quieres ser espiritual. Primero, si no, porque le estás pidiendo al señor Ganesha. Es ridículo que si tú no quieres ser espiritual, le estés pidiendo al señor Ganesha que te ayude con los obstáculos. Si tú le estás pidiendo al señor Ganesha es porque quieres llevar una vida espiritual, y entonces no solo corresponde quitarte los obstáculos, sino ponértelo en caso de que ese camino te vaya a desviar de la vida espiritual. Esa es la belleza del señor Ganesha. Y eso, cuando uno lo empieza a entender, no espero que todos lo entiendan acá, pero sí piénsenlo. Y eso, cuando uno lo empieza a entender, a uno se reconcilia con la vida. ¿Por qué? Porque entiendes que a lo mejor en muchas situaciones, después de tanto esfuerzo y después de tú tratar de avanzar y tratar de avanzar y tratar de avanzar, la cosa no sale. Y uno dice, pero Dios mío, ¿por qué? Ayúdame. y el Dios mío dice, no. ¿Por qué? Porque si te dejo continuar, te vas a alejar de mí. Wow. Ese es un Dios que nos ama. Y con el mismo amor, muchas veces nos pone obstáculos en el camino. Te quita cosas. ¿Sí? Te pone obstáculos, te impide, lo que sea. Por eso, el señor Ganesha, como ese aspecto de Dios, no solo te quita los obstáculos, sino que si es necesario te los pone. Por eso el señor Ganesha es el señor de los obstáculos. No se puede decir ni que te los quita ni que te los pone. El señor Ganesha es el señor de los obstáculos. Y gracias a esta visión del señor Ganesha, uno empieza, lo decía ayer, uno empieza a ver a Dios detrás de todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque puede pasarte cosas que tú no quisieras que pasaran, que lo ves como un impedimento, que lo ves como un obstáculo, que lo ves como un fracaso, y resulta que no. Y resulta que a lo mejor Dios no quiere que tú sigas avanzando en esa dirección. Pero en este punto, ya para concluir, en este punto
se distingue también una persona muy humana y una persona espiritual. Una persona humana puede llegar a ese punto de conciencia donde, ok, está bien, Dios no quiere que yo haga esto. Okay, me quedo tranquilo. Es una persona muy humana. Una persona espiritual no dice eso. Una persona espiritual nunca dice, Dios no quiere que haga esto. Apréndanselo. Una persona espiritual dice, Dios no quiere que haga esto de esa forma. Y una persona espiritual a lo mejor no renuncia a sus sueños, sino que cambia la manera de hacerlo. Okay. Vamos a volver al principio. Una persona que medio entendió, y la espiritualidad es peligroso medio entenderla. Una persona una persona que medio entendió este concepto dice, ok, no me toca. Y se queda chantado. Eso es ponerse de víctima. Volvemos a ser muy humanos. Eso es ponerse de víctima. Una persona espiritual dice, ok, me puede seguir tocando, ok, yo quiero eso, pero en cada impedimento Dios me está diciendo que de esa forma no es, ok, de esa forma no es. Y la persona espiritual empieza a evaluar diferentes formas. Ay, pero ¿y qué forma? El mismo señor Ganesha te la da. Dentro de la enseñanza también están las formas de hacer las cosas. No solo ponerte impedimento, porque sería bien injusto que Dios te pusiera impedimentos y no te dijera cómo salvarlos. Sí. Entonces, la persona espiritual no es víctima. No me salió, por ahí me dolió, por ahí la cosa fue fea. Ok, cambio de manera, cambio la forma. ¿Ok? Y eso es una pizca de la enseñanza del señor Ganesha. Ojalá, por aquí no leo bien quién está, pero si hay alguien aquí que no está de lleno sumergido así de chapuzón en la parte espiritual, empiece a considerar estas cositas para que poco a poco se dé cuenta que ser espiritual significa tener una forma mucho más amplia de vivir. Y no es solo conceptual, sino práctico. Esta es la enseñanza del señor Ganesha correspondiente para la meditación de hoy y es lo que tienen que utilizar para reflexionar. Creo que tienen bastante.